Adicionalmente, ya estaría colocando la diapositiva para empezar esta penúltima sesión del módulo de operatorio de comercio. Recuerde que el día lunes 5 ya tenemos nuestra última sesión, para lo cual en las primeras horas haremos el repaso, ¿de acuerdo? Bien, voy colocando la diapositiva en el sistema para poder entonces dejar mientras voy al registro de asistencia. Bien, me comenta si la diapositiva la puedes ver en el sistema también, y adicionalmente voy a registrar asistencia antes. ¿Sí se ve, Carlos? Muy bien, gracias. Entonces voy a registrar primero la asistencia. Hoy día vamos a tratar el tema de métodos y formas de pago, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de este tema que también es importante recordar y reconocer para identificar como uno de los elementos importantes, porque ahora actualmente la SUNAT conlleva a que este elemento se debe bancarizar, ¿de acuerdo? Siempre recuerda. Y tener en cuenta todas las disposiciones que vayamos a tener con la Administración de Aduanas. Actualmente este tema ya está mencionado por la Administración de Aduanas para el tema de su cumplimiento en la bancarización. Desde el año 2019 ha sido fijado y también ha determinado pues los medios y formas de pago la Administración Aduanera de la SUNAT. Entonces me falta solo Mabel y Melissa, ¿no? Melissa y Mabel. A ver, mientras Renzo, Melissa, Jordi. Muy buenos días, Jordi. Voy a registrar la asistencia y con esto empezaremos. Jeremy, ¿qué tal? Muy buenos días, Jeremy. Justo te veo a tiempo para registrar la asistencia. Jacqueline, ¿no? Muy buenos días, Jacqueline. Voy a registrar la asistencia. Ya estaba cerrando la asistencia. Y vamos a empezar. Voy a cerrar la asistencia. A ver. Ya está. Está Jacqueline, Jordi, Mabel, Melissa. Carlos, ya está. Listo, ahora sí. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Y vamos a hablar de los métodos y formas de pago. Esta situación de los métodos y formas de pago actualmente en el país es una situación en la que debemos confrontarnos, pues muchas veces los medios, métodos o formas de pago establecidos en el comercio internacional difieren de acuerdo al continente y especialmente de acuerdo a las disposiciones de los países, ¿no? Recordamos que algunos países ya aceptan el Bitcoin, otros no aceptan el Bitcoin. Entonces estamos viendo que hay disposiciones legales diferentes. Cada país tiene una disposición legal respecto al método y forma de pago. También es importante reconocer en el país las empresas que van a tener una respuesta efectiva de nuestro pago en la compra-venta. Es bueno identificar la parte bancaria, la parte de las instituciones que recepcionan envíos o remesas. Entonces es importante ver este punto como un tema de actualización siempre, ya hay que estar pendiente. Cuando quieras saber un poco sobre el tema de los métodos y forma de pago o reconocer las instituciones que legalmente están en el país, puedes recurrir a la página del Banco Central de Reserva del Perú y ahí tienes todos los bancos, sus direcciones
y efectivamente quiénes están autorizados por el país para actuar. Ya tú luego decidirás, pues, con qué banco trabajarás, tus medios, métodos y formas de pago que vayas a realizar. Recuerda siempre que es importante tener en cuenta el método y forma de pago, pero en ello conlleva a tener en cuenta la transacción. Quiere decir que, por ejemplo, en las transacciones comerciales, mucho lleva el tema lo que determinen los proveedores. Entonces, hay muchos proveedores de repente que tienen una forma de determinar por la moneda que ellos elijan. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta ese detalle. Puedes conversar cuál es la moneda con la cual ellos transaccionan, aunque ellos generalmente en sus páginas te ponen las monedas que efectivamente están vinculadas al proceso de su pago, ¿no? Y también considera también la premisa de que en el país, aquí en el Perú, la divisa de moneda para la transacción del tributo es el dólar americano. Entonces debes tomar en cuenta ese detalle. Este dólar americano es el que utilizan aquí en el Perú para la declaración en la DAN o en la declaración simplificada. Pero recuerda que estamos vinculados al tipo de cambio de moneda. El tipo de cambio de moneda es una respuesta que la aduana espera que declares en dólares y pagas el tipo de cambio de la moneda peruana. Pero el tipo de cambio de la moneda peruana se subdivide, para recordar también, en tipo de cambio venta, tipo de cambio compra. Además te recuerdo que es importante tomar en cuenta en este detalle. Muy buenos días, Jairo. Que debes tener en cuenta que debes aceptar la conversión de la moneda solo de la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es un aplicativo app que te recomiendo que lo tengas siempre en tu smartphone, para cuando quieras saber la moneda de pago, la transacción de tu importación. Y adicionalmente, también debes tomar en cuenta que la aduana en su página web también tiene el tema de el tipo de cambio, y es el que efectivamente nosotros son los que vamos a utilizar habitualmente y declaramos sobre este tipo de cambio que pone la Administración de Aduanas. Con este preámbulo espero que lo puedas tener en cuenta presente para tus futuras importaciones o exportaciones que realices. Son los ámbitos más importantes que necesitarías tú poder entonces tomar en cuenta. Bien, permítanme entonces hacer el registro de los últimos compañeros que están entrando a la sesión para dar inicio a esta sesión penúltima de los métodos y formas de pago. Vamos a ver, Jairo. A ver, voy a ver dentro del intranet quiénes se encuentran, ¿ya? Ya está Carlos, Elin, Jacqueline, Jeremy, Jordan, Mabel, Melissa, Renzo y Jairo. Listo, ya está. Bien, de acuerdo. Entonces, con este preámbulo, damos inicio al punto de partida de nuestra exposición. Entonces, siempre les recuerdo a todos ustedes que es importante connotar esta situación porque dependerá mucho que estés al día en las situaciones de la bancarización del Perú, ¿ya? Es importante que conozcas esta parte de la bancarización. Adicionalmente, te recuerdo que siempre un día como hoy, un día como ayer o como mañana, las transacciones comerciales no son iguales. Toma en cuenta este punto para cuando quieras realizar tus transacciones comerciales internacionales, ¿ya? Por eso cuando nos dice alguien, hoy cotízame, mañana también quiero verlo, le dices, hoy es un tiempo de cambio, mañana es el otro tipo de cambio. Entonces, él debe considerar, o tú debes considerar también esta premisa, que el tiempo es un elemento importante en el elemento de la función del método y forma de pago. Esto aplica tanto para las exportaciones como para las importaciones, ¿de acuerdo? Toma en cuenta este detalle de las transacciones comerciales internacionales.
Entonces, en las relaciones comerciales entre los partícipes, según el ámbito, acuérdate, el ámbito local, el ámbito internacional, el ámbito del tributo local, el ámbito de los tratados y convenios internacionales, donde están interactuando comprador-vendedor y en la actividad de la mercancía bajo su ámbito de exportadores e importadores por la adquisición de un bien de compra, se van a realizar mediante un método y forma de pago que de alguna manera evidencie para usted, para la aduana, y se declara en el documento de declaración la posesión y la transacción de la comercialización que tú vas a efectuar. Empecemos por el primer punto para entender el método y la forma de pago. Primero se va a dar en el seno del primer ámbito más importante, que es la compraventa. ¿Qué es la compraventa? La compraventa es una acción y una respuesta a una posesión o adquisición de algo. Pero el elemento importante es que el acuerdo de la voluntad de ambas partes contratantes siempre es libre. Muy buenos días, Kiara. Entró al sistema y te voy registrando ya. Recién acabamos casi de iniciar. Entonces, todo parte por la adquisición de nuestra famosa mercancía. Muy bien. Muy bien, Kiara, Alexandra, ya está. Entonces, registrar. Ahora, existe un principio universal en las cosas y dice lo siguiente: las partes contratantes gozan de absoluta libertad para estipular en los contratos todos aquellos términos y condiciones que consideres conveniente. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a decir lo siguiente para usted. Debes saber que cuando realizas una acción de compra-venta por un proveedor vendedor y realices la misma acción con otro proveedor vendedor, y aunque los productos sean iguales o distintos, la situación de negociación siempre es diferente. Tome en cuenta este detalle. De tal manera que puede entenderse que si quieres algún día tener un contrato de compra-venta en el proceso, yo te recuerdo. Muy buenos días, Diego. Voy registrándote que los contratos de compra-venta son libres. Y entonces, por tanto, no hay un modelo exacto para el negocio. Entonces, por tanto, podríamos decir que cuando formulas un contrato de compra-venta, el modelo para una persona que importa autopartes y el modelo para quien importa juguetes es diferente. Muy buenos días, Gisela. Voy aprovechando entonces a Gisela, Araceli y Diego Fernando. Ya están en el registro entonces, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces tomen en cuenta este dato porque muchas personas me dicen, ¿y por qué el contrato de compra-venta puede ser el mismo para todas las situaciones? No. Un proveedor no es lo mismo que un distribuidor, un importador, exportador, minorista, mayorista. No es lo mismo. Siempre toma esta pauta. Tu situación de comercio, entonces hace la situación diferente. Pero el elemento más importante es la absoluta libertad de negociación y que por tanto debes tener en cuenta siempre el detalle. Te aconsejo que tengas un cuaderno, cada vez que hagas una transacción comercial, pongas el nombre de la empresa, pongas la mercancía, la fecha en que negocias y la fecha en la que llega. ¿Y por qué tendría que aplicar todo esto, Daniel? Por la simple situación de que la aduana tome en cuenta elementos como la prescripción. Quiere decir que en el proceso que hagamos con la importación o exportación, los elementos son observables en un periodo de 4 o 5 años, ¿ya? Así que de acá a 4 o 5 años, yo estoy muy seguro que tú no te vas a acordar en qué momento, en qué circunstancia o momento aplicaste la compra-venta de una mercancía por el cual se te puede hacer auditoría. Muy buenos días, Yanira. Voy pasando el registro de la asistencia. Voy pasando la diapositiva. Ya. Me dicen, por favor, si el audio va bien. Yo ya estoy haciendo la exposición. Las diapositivas están avanzando.
Y para los que recién acaban de ingresar, coménteme cómo va el audio y la exposición, ¿no? Yanira del Rosario, muy bien, registro de asistencia, ya está, listo. Sí, Jeremy, muy bien. Entonces, la premisa siempre es, ¿cómo le pago a un proveedor en el exterior o cómo recibo el pago de mi exportación? ¿No? El pago de la importación o exportación. Pongámosle en la misma situación, ¿no? ¿Cómo? El cómo. En el cuándo no interesa, porque en el cuándo puede ser que hoy estemos celebrando algo y en otro lugar no. Entonces es muy importante la situación también del proceso. Y digámoslo de esta manera en la diapositiva. Hay muchas maneras en las que nosotros tenemos la forma de expresar o manifestar nuestro método y forma de pago. Te muestro en pantalla una fotografía, por ejemplo, del pago que se realiza en la línea 9 del método de Shenzhen, en el sur de China. Shenzhen tiene ahora uno de los puertos más importantes, aeropuertos más importantes del mundo, pero el último que ha sacado ya pues es descomunalmente magnánimo, ya avanzó años luz, digamos, China de este proceso. Acá tenemos unas fotografías de los pagos. Y como ves, como siempre le he comentado a los clientes, a los estudiantes, o depende, ¿no? Depende, pero siempre recuerdo que el método de pago es importante. Mira, acá ya se hacía un método de pago a través del aplicativo del código QR. En el Perú también. Entonces, los pasajeros aquí pagan los boletos a través del web chat o el Alipay. El Alipay ha sido el método de Jack Ma utilizado para toda transacción en China. Hasta incluso para dar caridad en China se ha utilizado este método y forma de pago. Entonces, en el preámbulo que yo te invitaba a la sesión, te recordaba siempre que es importante que ahora te comprometas con reconocer e identificar los métodos y formas de pago en el país. Entonces, cabe la probabilidad de que puedas comprender que algún chino te ponga así como en pantalla, como lo que te he colocado, que le pagues a través de un código QR o un código de seguridad diferente de un NFC con tu smartphone. Páginas de compras hay variadas. Alibaba, Privalia, Amazon, AliExpress, Bismania, eBay, no sé, otras más que se pueden sumar ya. Entonces, para entender el método y forma de pago que hoy tratamos, cada uno de ellos tiene una forma particular porque cada una de estas páginas de compra se sitúa en un continente diferente. Entonces, también podemos ver aquí, por ejemplo, Perú Marketplace es una plataforma digital donde cada exportador inscrito podrá promocionar su tienda virtual de manera fácil y personalizada. Esta es parte del Perú. Configurar su perfil comercial, publicar el catálogo de sus productos, incluir material audiovisual y brindar datos de contacto e identidad de marca. El Estado peruano, desde casi, digamos así, se fue dando en auge y en cambios desde el gobierno de Alejandro Toledo, no con Alejandro Toledo, sino con las protagonistas de las primeras damas, porque fueron las que dieron un poquito más dinamismo de acá hacia adelante en el papel de las ferias, de las rondas, las misiones. Recordemos a la señora Nadine, esposa de Humala Tazo, en aquel tiempo presidente, se proclamó la presidenta o representante del latino en el Perú en un evento internacional, dando imagen. Entonces, el Perú ha tenido que catapultarse a tener mecanismos que tú también debes identificar. Es verdad que hay páginas que te permiten crear tu host, poner tu página de tienda, pero también debes identificar que el Estado peruano tiene el impulso de hacerlo. Y esto es algo que muy pocas veces lo vemos en un noticiario parcializado políticamente por alguna situación, pero muy poco tenemos de información en el Perú acerca de cómo avanza el comercio. No encuentras en un canal de señal abierta peruano noticias de esta envergadura, ni siquiera en un puesto de periódico local encuentras. Todo es un tabú, todo es un sector que a sí misma se protege de esta situación.
Entonces, ahí te muestra algunas cosas que tiene esta parte, ¿no? Mira, tiene granos, confitería, frutas, aceite vegetal y animal, nueces, aretes, guantes, mitones, bufandas, ropa de hombre, ropa de mujer. Subdivide por categorías como lo han hecho la página de AliExpress, agricultura, alimentos, ropa, textil y accesorios. Y esta parte de Perú Marketplace permite el B2B. O sea, quiere decir que aquí trabajamos de un vendedor hacia un posible comprador y tiene toda una configuración que mira quiénes intervienen y son los protagonistas de las entidades. La administración de aduanas, las ventanillas únicas de comercio exterior para el proceso de las mercancías restringidas y la presentación de PROM Perú para una participación más efectiva. ¿Qué tienes dentro de este marketplace? Tienes el servicio del marketing, el servicio de la comunicación, la parte administrativa y los servicios informáticos. Hay capacitaciones, informe de comercio y todos estos elementos que muy pocas veces son noticias o se hablan de esta situación. Y entonces, entrando aquí, lo voy a tomar como ejemplo porque casi siempre la mayoría tomamos ejemplos de los países, de otras páginas web. Yo voy a tomar ejemplo de algo peruano, ¿ya? Para que podamos ver un poquito la aplicación del método y la forma de pago. Entonces acá vemos que nos ofrecen diversos productos en la página. Estoy en la misma página peruana, donde ofrecen productos de pulóveres, ¿no? Hornos. Y es muy importante porque aquí en el Perú han habido respuestas a la parte metal mecánica y algunas industrias con buen producto, con buen producto. Y esto lo vas a ver si das una miradita siempre a los mercados del centro, de Lima, de la comercialización, donde va a haber un poquito de algo de información de lo que es la competencia de la microempresa peruana. Muy promocionada, muy mencionada en el famoso APEC, donde era aquel entonces el presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski. La APEC le dio mucho énfasis al dinamismo de las microempresas peruanas para participar, porque siempre se cree que tiene que ser muy grande para entrar a un mercado. La APEC, que es uno de los organismos internacionales de la cuenca del Pacífico más grande y más importante, considero, tiene un dinamismo para que participemos en esta situación. Entonces ahí vemos, por ejemplo, estos calzados, zapato para bebé, y lo que enmarco son el aspecto importante, dónde se encuentra y cómo transmite. Ya desde acá, entonces vamos a ver luces de lo que establece una relación con el método y forma de pago. Voy a hacer un pequeño zoom para que puedas verlo mejor. Me dices ahí, puedes visualizarlo mejor. Me dices por el chat si puedes visualizarlo. Ha fijado el precio y fija en el precio al producto la unidad comercial, que es por par. La cantidad mínima que puede, bueno, esa es la parte que realmente a veces golpea un poco al sector, es que da muy poco, ¿no? ¿Cuánto mínimo puede producir? 12. Puerto de salidas, solamente el aéreo, Perú, pero la mercancía va a salir desde el Cusco. Términos de pago, dice otros, entonces ya no te está mencionando un Visa, un Mastercard, un Platinum, ¿no? Sino que dice otros. Habla del material, hechos de gamuza y forro de tela, hoy cuero badana. El color del cuero es anaranjado con aplicación del tejido sintético, trabajo hecho a mano. Me dice si has podido visualizar esta diapositiva para continuar con la siguiente explicación. ¿Sí, Carlos? Bien, los demás pueden visualizarlo. Si pueden visualizarlo. No olviden que si alguien ingresa, me comunica a través del sistema para registrar su asistencia. Sí, Gisela, muy bien. Entonces, vamos a entender que nosotros necesitamos establecer con claridad nuestro método y forma de pago, ¿no? Y estos son los elementos que puse de tu marketplace para ver. Y principales mercados a lo que ofrece el producto, voy a darle un review por acá, y ahí está. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina y Ecuador. Esta mercancía tiende a comercializar en países como los que te menciona aquí la página.
Y veamos los términos de pago de otra manera expresado en esta página del Marketplace peruano. Ya, mira ahí, por ejemplo, este. Él vende una cantidad mínima de 10 unidades, el puerto es aéreo, todas las salidas, al país que pertenece es Perú, efectivamente la empresa se encuentra en Lima, los términos de pago que establece en este caso es la carta de crédito, el documento contra aceptación, el documento contra pago Western Union y la tarjeta de crédito. El material peruano es poncho hecho de 100% fibra de alpaca. Entonces vemos que en el enunciado, y nuestro tema de exposición es el método de forma de pago, entonces aquí, sin embargo, este proveedor te muestra otros métodos de pago, a diferencia del anterior, donde dice otros, pero eso no muestra una claridad, no siendo muy objetiva, de tal modo que si una persona le compra y necesita tener en cuenta el método de forma de pago que declarar en la DAM, entonces van a tener un poquito de dificultad. Necesita entonces ser un poco más claro en la disposición del método y forma de pago de sus productos. Acá hay una gran diferencia, pero también conlleva entender, como le dije en el comienzo, de que es muy importante establecer el banco que se vincula a nuestro proceso, ¿de acuerdo? Es muy importante esa parte. Entonces aquí tenemos un caso diferente al anterior caso. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva para seguir con la exposición de nuestra sesión. Acá hay otro caso. Ahora ya me meto en una página internacional para ver entonces otro ejemplo, ¿no? Acá muestra un Xiaomi, un robot aspirador, establecen el precio, establecen inclusive la situación de cómo se va a establecer las ofertas. Voy a hacer un poquito más grande el zoom para que puedas ver entonces esto. Y acá como vas a ver, si algo que puede influir en el pago mediante la adquisición del bien por el precio es que este elemento subyace en una situación muy particular que debes tener en cuenta y dice que es una oferta relámpago y le da un tiempo determinado y habitualmente el producto cuesta $429 americanos y solo en este tiempo se encuentra en una oferta de 15%. Y incluso, si puedes ver el detalle, hay una gran diferencia que siempre he dicho a los especialistas, que debemos tomar en cuenta que las disposiciones de la compra no es igual. Puedes darte cuenta que en la primera oferta del 15%, la persona puede estar comprando a través de su laptop u ordenador. Y debajo, la oferta puede estar dándosele a través de la compra del smartphone. Entonces nos damos cuenta que es muy diferente una situación con otra y lo más importante es ver luego cómo hace efectivo el cumplimiento del pago a este producto denominado el producto aspirador robot de Xiaomi. Y puedes ver, por ejemplo, que conlleva también entender que así como Perú comercializa con otros países, este país puede enviarlo desde China, desde Europa, desde Polonia, Alemania o Italia. Adentrémonos y como pueden ver acá ofrece dos maneras distintas, ¿no? PayPal y pasar por caja y adicionalmente te manifiesta los métodos de pago que tiene esta empresa. Me dice si puedes visualizar esta parte. Voy a hacerle un zoom para pasar, vamos a hablar, también voy a mencionar a PayPal y vamos a pasar a otras formas de pago que tienen otros países. Muy bien, entonces veamos ahora los medios que utilizan, Visa, PayPal, el pago de la Mastercard, American Express y emplea otros Discovery y otro Diner Club y otros métodos de pagos para diferentes continentes. Por eso te recordaba que el método de pago
depende del continente, depende del país y la aceptación de los bancos de determinadas métodos y formas de pago, ¿ya? Es muy importante siempre la correlación de los bancos. PayPal no está con todos los bancos en el Perú, solamente algunos bancos que aceptan directamente esto y PayPal dependerá si es PayPal personas, PayPal empresas. Aquí está. Y como puedes ver, acá hay una tienda comercial ya conocida en el Perú que es Osho. Y acá vienen otras formas de comercialización en pago en diferentes tiendas comerciales, otras con boleto bancario, crédito PayPal, pero no aplicable a esta parte del país, sino a la parte del Brasil, en el que sí se puede aplicar un crédito PayPal diferente a lo de acá. Aquí en el Perú solamente lo tenemos como la cuenta vinculada directamente al pago en PayPal. Entonces va dando cuenta que estando en un mismo continente, las situaciones de las compras internacionales hacen una diferencia. Tenemos frontera con el país del Brasil y sin embargo, él tiene un método y forma de pago muy distinto a la que tiene aquí el Perú. Por eso es importante siempre conocer, incluso Argentina está un poco más avanzado en la aceptación de medios de pagos internacionales por la dinámica que tiene el Mar de la Plata y la comercialización estrechamente ligada con la Unión Europea. Entonces, ahora veamos, ya hemos hecho el preámbulo de algunas situaciones reales que se dan en el mundo internacional, hemos comparado los métodos y formas de pago que ofrecen desde el Perú y hemos comparado aquellas que ofrecen en el ámbito internacional, como es en el caso de las páginas chinas, y también he mostrado qué métodos de pago se pueden efectuar en algunos países limítrofes con el Perú, pero que son distintos y no son aplicados aquí. Entonces vamos a definir entonces el método y forma de pago para entenderlo en el contexto de su aplicación. Si tienes alguna pregunta, me lo manifiesta siempre para que yo pueda detener la diapositiva e ir explicando. Método. Es la forma que se tiene para distintas opciones de abono de una determinada cantidad. Hablamos en el caso de pago, cuando hablamos de método. Por ejemplo, la tarjeta de débito, crédito, transferencias bancarias y contrarreembolsos. Si hablamos del estado de la forma, es cómo vas a recibir o indicar cómo se cubre la operación. Como vemos, puede ser de manera al cash, física, de manera virtual, como viste en el puerto de la línea 9 de Shenzhen, ¿no? Código QR, acercarse, teléfono, responde al pago. No estás haciendo cola metiendo monedas aquí en el Perú, mete una colita, la tarjeta no da, hay que llamar a alguien para que el billete pase. PayPal y apps. Otros pagos a través de las apps. Entonces, esta es la diferencia que tienes que aplicar cuando hablamos de método y forma de pago. Pero esta manera que te presento acá, es la manera que se aplica en el comercio. Vamos a ver más adelante que la administración de aduana tiene otra forma e interpretación de aplicar esto, ¿de acuerdo? Esto de acá es el contexto del comercio y luego vamos a ver el tema de cómo aplica esta forma de definición y aplicación la administración de aduanas. Existen varias y diversas maneras de métodos y forma de pago. Aquí te enumero algunas que existen en el mercado y son las que más habitualmente se pueden ir aplicando. Me dice si puedes ver la diapositiva para continuar de aquí en adelante con la explicación. Y si tienes alguna pregunta o duda, me lo formules a través del chat para poderte responder. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si me dicen hasta acá si todo está claro, si hemos entendido la explicación de la diferencia entre hablar de método y forma de pago. Des en cuenta que yo no he dicho medio y modo, sino he empleado
en el ámbito en el que yo he aprendido y conozco, que es método y forma de pago. Siempre ten en cuenta esto. ¿Sí, Tiara? Muy bien. Los demás, por favor, me van diciendo cómo va. Sí, vamos a retroceder las diapositivas de Carlos Barbarán para recordar. Que es importante recordar el término método, la manera en la que se tiene la opción de abonar el dinero. Puede con débito, con crédito, con transferencias. Y la forma, decimos que es cómo se recibe ese dinero de la operación y lo hacemos a través de manera física, virtuales, PayPal, app y otras. Y en este conglomerado, entonces, esta visión que yo presento es la visión del comercio, la visión global. La administración de aduana lo denomina medio y forma, lo da de otra manera su expresión. Y está bien que la aduana haya definido mejor su propia manera, para así no tener como se dice, un término de lenguaje distinto. ¿Ya? Esta manera que yo te presento es la manera del comercio de negociación internacional. Esos son los términos. Después vamos a ver cómo la aduana interpreta esta información. En pantalla muestro no solamente esta, sino hay otras maneras. Acá no he considerado el pago con las criptomonedas, pero ya han sido aceptados en el país de Bukele. Entonces, más adelante, de repente ya pondré una transacción internacional que se ha hecho con Bitcoin para que pueda ver cómo se hace desde el Perú, qué país ha intervenido, qué bancos han resultado efectivos con este tema. Por ahora vamos a mostrar estas 10 tarjetas de crédito, débito, muy común en el Perú. Las tarjetas virtuales no son muy habituales aquí, vamos a hablar de esto. Transferencia bancaria, sí, bastantes veces he visto y he recibido la carta de la transferencia bancaria efectuada. PayPal, muy conocido, ya muy utilizado en el Perú y muchas veces presentado en la administración como la comprobación del pago de sus mercancías. Western Union, por cantidad en el Perú, MoneyGram también, pero en Western Union vamos a hacer una observación, por ejemplo, que hay un Western Union vinculado a lo amarillo y a lo azul, yo le digo así, ¿no? Lo amarillo es lo interno, lo local, ¿no? Las remesas locales, los giros, cheques, y el Western Union en pago azul refiere su vínculo al pago internacional de mercancías. Cheques bancarios, en efectivo, smartphone app, pago QR, pago con contacto, es el pago NFC, que algunos celulares tienen, está afiliado tu tarjeta de banco, tú no tienes que sacar tarjeta en el momento que te acercas a la cajera del supermercado, solamente ella pone la disposición del código, pones el teléfono y cancelas el monto. Es para teléfonos de media gama alta que tienen este sistema. Acá le ponen una pegatina el banco BBVA a aquellos teléfonos que le bajan una aplicación, una app y lo acondicionan. Otros teléfonos ya vienen con este método como algo natural e inherente, ¿no? Y otra forma de pago, Google Wallet, Screen, Crash, PaySafe for Card. Esto más lo veo en el norte de la Europa, de la Alemania, Italia y otros países, ¿ya? Voy a ir explicando uno por uno de estos procesos de pago. Bien, Carlos, hasta aquí me dices si has podido comprender la explicación. He hecho mención de manera general de los métodos de forma de pago, de algunos métodos de forma de pago que vemos en el mundo internacional. ¿Ya? Me faltan otras, ¿sí? Mientras van actualizando los sistemas, yo voy a ir actualizando las diapositivas y también voy compartiendo un poco de mi experiencia de los métodos de pago que he compartido en algunos lugares. Bien, Jeremy. Bien, damos paso a la siguiente diapositiva para empezar la explicación. Partiré con una noticia. Pagos digitales. Este es el estándar del código QR que se deberá usar en el Perú. Dice, el Banco Central de Reserva del Perú emitió el circular que regula el servicio de pago con código QR. Los códigos, como se recuerda, son un método de representación de información en una imagen y se viene usando en varios países para fomentar los pagos digitales entre comercios y sus clientes.
Entonces, ya no hablamos de un pago físico, ni un pago vinculado a la bancarización. Hablamos de un pago digital. El mundo es digital. El mundo se mueve ahora a través del sistema electrónico, del sistema informático. Entonces, tú debes comprender que debe estar siempre un paso adelante en el caso de que el país no llegue. Por ejemplo, ya hay smartphones con tecnología 5G para el Perú, y esto ha sido, creo, uno de los detonantes que el MTC ha puesto un poquito la traba, porque hay teléfonos aquí en el Perú que no están adaptados y que seguro de haber los cambios, de seguro que los que van a sufrir son los que han estado en un tiempo diferente. En el Perú se han desarrollado diversos proyectos que permiten este tipo de pago a los comercios utilizando este código QR. La regularización emitida en concreto establece el estándar del código que se debe utilizar en el país para realizar pagos que corresponden a esto. Especificación del Pay System es el que se usa de manera internacional. Quiere decir, en palabras más simples, que Perú ya lo tiene como un estándar. Y por eso que vemos una diferencia. Por ejemplo, en Lima Sur, en Perú, ya el pago con contacto de teléfono era posible, lo que no se aplica en Centro de Lima, Lima Centro, acá me refiero a la capital del Perú. Entonces, esto hace que pues haya pues una situación muy anómala si quieres aplicar esto en el comercio. Uno de Piura no puede aplicar lo que aplica en Lima uno, ni uno del Cusco puede aplicar lo que... Hay una marcada situación de diferencia social, diferencia económica, de diferencia tecnológica, incluso hasta de diferencia de educacional en el Perú. Y esto lo vemos cuando yo he ido mira, a las afueras del territorio de Lima, por ejemplo, ¿no? Obrajillo, Canta, Quibes. No es posible que esté transaccionando negociaciones con personas de ahí y que no exista el pago que encuentras en Lima QR o el pago de envía por transferencia, porque ahí no hay determinados bancos, no están. Entonces, es un gran atraso que para una persona que quiere exportar algo desde ese lugar hacia el mundo, no hay. Hay que llevar dinero en efectivo, porque este lugar parece el oasis del mundo, ¿no? Porque es demasiado incipiente. Y entonces esto pone en desventaja. Por eso siempre les digo a las personas de comercio, es muy importante sectorizar cada lugar, cada región en el Perú cuando se tiene que dar negociaciones, cuando se tiene que entender cómo es que pagó un importador de tal lugar, cómo es que negoció un exportador de determinado lugar. Por eso es importante estar siempre no haciendo turismo como turismo in Perú, prom Perú, ¿no? Solamente por consumo, sino como comercialización, hacer nuestra diferencia. Entonces acá, por ejemplo, pongo la noticia que me pareció muy importante ver, por ejemplo, Piura fue la primera ciudad en Sudamérica donde se pagó recibos de agua a través del código QR. Esto ocurrió el 25/7 del año 2019. Y pongo la fecha para enmarcar las profundas diferencias que vas a encontrar, por ejemplo, cuando se habla de métodos y forma de pago. Y aquí me baso en lo local y aquí está una muestra de lo que se aplica en el método y forma de pago. Entonces, es muy marcado. Hasta incluso esto puede llegar a vincularse con las mercancías. Por eso es muy importante que cuando nosotros transaccionemos, tengamos una visión holística del territorio peruano, geográfico y aduanero, ¿ya? Para poder comprender su participación en métodos y formas de pago. Pagas, el código QR puede cobrar a, y acá vemos que algunos bancos se involucran con el proceso, porque ya es una estandarización aceptada por el Banco Central de Reserva de Perú, y acá vemos algunas aplicaciones que utilizan el Yape, Wally, Luquita, etc. Aquí ya, yo no utilizo personalmente estas aplicaciones, en verdad, me parece una tercerización y ha habido códigos de seguridad que no han dado garantía a esto, ¿no? No es, para mí no era muy, aquí en el país no es muy confiable. Entonces, pero estos se vinculan a determinados bancos, ¿no? No voy a decir qué bancos se vinculan con ellos, de repente tú los conoces, pero yo en este campo no prefiero el pago directo, la transferencia directa de las cuentas, donde efectivamente es mejor manejar
la situación de transferencias nacionales como las internacionales. Yo prefiero el método tradicional. No confío aún en el método local porque ya ha habido casos que he recibido donde pues ha sido un cambalache total de resolver la situación de este método de pago que no ha sido probado y en algunos casos que ni siquiera se dio, ¿no? Un hueco de seguridad, me dijo un informático que había habido acá. Pagos contacto y pagos QR. Mira, ahí te ves, uno acerca su tarjeta y uno acerca su smartphone. Esto se aplica ya en las actuales tiendas virtuales de AliExpress para hacerlo más efectivo. Algunos ya están descartando el vínculo con el famoso pago de Western Union por el tema de que yo te he comentado que en algunos sí se puede pagar pagos internacionales. Se le identifica como el pago amarillo a los locales y como el pago azul a los internacionales. Entonces, cuando yo lo he probado este método aplicando en universidades, en algún programa, y en las universidades normales y en las universidades y en los institutos técnicos o en otras instituciones, cuando no había COVID todavía, entonces fui probando que el método que algunos proveedores nos ponían a elegir, muchos bancos en el país todavía no estaban a la vanguardia de esta situación y tenían que recurrir al tema de la común pago de imponer tu tarjeta en la página web, registrarla, tener el miedo de que no te vayan a robar el código, clonar la cuenta, vaciar las cuentas. Entonces, siempre hay pequeñas situaciones de diferencia. Por eso siempre digo que es importante antes de aceptar un método de forma de pago, tener nosotros en cuenta las posibilidades que tenemos desde el país para efectuar una respuesta de pago a nivel internacional. Paso la diapositiva para ir explicando el proceso. Ya. Pago con contacto, te muestro qué máquina, por ejemplo, lo tiene. Ahí tienes un smartphone que cumple las disposiciones de este tipo de pago en contacto y que se han realizado pagos para páginas web chinas que directamente aceptaban por medio de un aplicativo el pago directo de las cuentas, sin anotar, claro está, y suscribir la cuenta en la misma página. El teléfono está asociado a la cuenta Google y entonces tiene un código de seguridad, así como lo tiene una tarjeta común en el país, también un código de seguridad. Y acá vemos esto. Acá te muestro la tarjeta que dice pago con contacto. Y acá te muestro el teléfono que lo tiene internamente la aplicación de pago por contacto bancario. Esto es un método. O lo aplicas en tarjeta o lo aplicas a través de tu teléfono smartphone. Entonces, es una respuesta de dos maneras, ¿no? Mira, o la tarjeta, acá hay dos bancos que tienen esto, no me he fijado si un tercero lo tiene, y otro es, acá esta vez el móvil acercándolo al POS y pagando por contacto. Esto es muy común y vas a tener que tomar en cuenta si vas a misiones, rondas o ferias internacionales del país o de otras que se organizan, la más cercana, por ejemplo, la de Colombia, en la que vas a tener que tener este tipo de método y forma de pago que es muy aceptado y vas a tener que negociar, porque acá hay el evento Pro Colombia, por ejemplo, que he participado, donde se presentan diversos productos de fabricación, así como lo tiene el Perú, donde en ese momento, cuando se quiere cerrar negociaciones de pago, entonces tiene que estar en la vanguardia de tener cómo se realiza el pago en un país también frontera con el Perú, ¿no? Ya mencionó, Brasil tiene una, Colombia tiene otra y Perú tiene otra manera. Entonces, cada lugar tiene una manera diferente de transaccionar sus formas y métodos de pago. Ya se puede pagar con tarjeta de crédito en más de 7.500 bodegas con agente CashNet. También es otra forma de pago que está vinculado al proceso y es importante conocerla. Dice la noticia que he publicado acá que a través del agente multibanco CashNet los consumidores podrán realizar pago de servicios o compras con tarjeta de crédito, débito o prepago Visa en los diferentes comercios a nivel nacional. Y hay un método de pago que, por ejemplo, estamos mirando mucho, estoy viendo que ahora utilizan otro sistema para darte un código de barra
con el cual identifican la lectura y adicionalmente puedes pagar pagos internacionales. Un método que está ingresando a través de la empresa de pago rápido o pago fácil, creo que le llaman en el Perú, y lo están empleando ya algunos proveedores internacionales para aquí en el Perú. Eso lo acabo de ver con 2 empresas el día de ayer por una transacción internacional. Italia declara la guerra al dinero en efectivo y usa por el pago de manera electrónica. Entonces, en algunos países ya muy poco es el tema de la circulación del dinero físico y generalmente si vas a negociar transacciones internacionales de manera física, tome en cuenta que en algunos países ya se está trabajando con el pago virtual o pago electrónico. Vamos a pasar la siguiente diapositiva para mostrar. Bien, hasta aquí me dice si has podido entender la explicación de lo que te he mostrado, de algunos elementos vinculados a la parte física en respuesta a los métodos y forma de pago, para luego pasar a otras explicaciones. Muy bien, Jeremy, lo demás. Muy bien, Jairo, Carlos. Ahora es importante como persona de comercio que eres, que cuando tengas que involucrarte con tu nueva máquina de smartphone, ya no te guíes por la marca. Olvida, guíate por lo que él pueda hacer contigo en las conversaciones internacionales, ¿no? En la negociación internacional. Nosotros, usted, yo y los demás debemos tener la tecnología desde el smartphone, desde la tarjeta, desde el acto, para responder a futuros clientes, para responder en mi empresa, en otra empresa, en negociaciones, etc. Es importante ahora este punto de partida para usted en adelante. No he mencionado más smartphone de marca porque no soy patrocinador de esas marcas, pero sí le he mostrado una marca que me pareció muy importante, que es muy común en el Perú, con la cual he respondido a pagos internacionales. La máquina. PayPal, vamos a ver acá, método de forma de pago, PayPal, Mastercard, Visa, American Express, Discovery, Bitcoin, etc. ¿Ya? Son algunos que ya aceptan, he puesto esta parte, porque algunas compras que se realizan en páginas de comercio chino, que no es necesariamente la de AliExpress, entonces permiten ya el pago del Bitcoin incluido. Claro que China ha puesto ya un freno a algunas determinadas cantidades de Bitcoin y ha puesto un límite de transacción internacional en respuesta a este tipo de la criptomoneda. Y la aduana también ha hecho un pronunciamiento formal, ya porque ha habido casos donde personas han hecho transacciones internacionales a través del elemento del Bitcoin. Ya tenemos casos, entonces ya la aduana ha hecho un pronunciamiento respecto a esto. Vamos a empezar por el elemento más común, el más simple, pero a la vez el que yo considero que puede tener más infidencia de información y no garantiza la seguridad, no de la transacción, sino de la información, porque lo que es muy importante para un importador o exportador es el nicho, es el producto, es la información que maneja. Entonces, esta manera es muy abierta, tan abierta que yo considero que no es muy apropiado manejarlo directamente. ¿Ya? Es mejor buscar una manera dentro del sistema virtual para poder realizar. Asocia el móvil o la tarjeta a las cuentas bancarias. Estafadores abren cuentas con documentación falsa, no se envía dinero a través de conocidos, no utilizar en ordenadores públicos no seguros. Eso quiere decir que si tú tienes un laptop y en el laptop tienen todo su Facebook ahí, de manera particular te diría que es mejor no utilizar ahí el pago. Mejor cómprate un tablet y en tu tablet personalizado con tu propio sistema de seguridad de antivirus, entonces podrías trabajar de manera más efectiva. Porque no sabemos qué utilidad le dan todos a una máquina pública de hogar. Yo le digo pública de hogar porque todo el mundo la utiliza. Entonces no es un elemento seguro para transaccionar. No dar claves bancarias en llamadas recibidas o por correo, lo que se aconseja. Hemos visto muchos casos en los que vienen este tema, de repente tú también eres partícipe de esto, de correos que dicen que tienes una cuenta de banco, un pago atrasado de DHL que nunca has hecho y clic ahí y muerte total de tu información. Tarjetas coordinadas, nunca rellenar todas las coordenadas de lo que de información que piden y
tener siempre salvaguardado, porque la transferencia bancaria es lo más vulnerable en las etapas internacionales y Perú no ha sido escaso a los ataques de los ciberataques que dicen en el sistema informático de métodos y formas de pago. Acá, por ejemplo, entro a la página de un banco y muestra pues que puedes aplicar su tipo de transferencia a través de su banca, ya sea por la web o por la app, ¿no? PayPal, uno de los elementos más conocidos y evidenciados en la presentación de algunos pagos y como constancia de ello hasta incluso la emisión de documentos comerciales como ha sido la factura y el pago efectuado por dicha factura. Asocia una tarjeta o una cuenta bancaria con un correo, entrar en él se suscriben información, ya sea por navegador, no enlaces, generalmente está subdividido en el ámbito de personas y de empresas, lo que quiere decir que a determinados montos que tú realices te cobrarán un determinado porcentaje. Sería muy conveniente realizarlo esto más a manera de personas, aún teniendo empresas, te digo, realizar pagos a través de esto porque la tarifa es menor a la efectuada por empresas. Para acceder cuenta con correo y clave, hay conversión de divisas, te permite hacer conversión de divisas, comisiones, te maneja las ventas, te lleva el inventario de lo que has comprado y pagado en el tiempo, ofrece un seguro de protección, ha habido personas en las que ha sido devuelto el dinero, a pesar de una controversia que ha habido. En ciertos casos, y no se aplica en ordenadores públicos, es lo más que aconsejable de este método PayPal, muy común, puesto en las páginas internacionales de compra, porque PayPal, cuando se trata de enviar dinero, identifica a quien recibe, manifestándonos si es una persona jurídica o es una empresa, y jala la información de ella para mostrarnos a quién le estamos directamente pagando. Comprobar que el ordenador del Google tenga un sistema de seguridad antivirus para no tomar una página duplicada de este método y forma de pago, que habitualmente lo colocan los proveedores y responden los compradores. Ahí está, te muestro una imagen, por ejemplo, de la página de la captura de cómo considera dos elementos, ¿no? Personal y negocios o empresas. Tiene dos maneras de poderlo aplicar. Entonces, habitualmente sería muy conveniente que tú lo realices a través de la parte personal antes que la parte de negocios. ¿Qué sería lo mejor en el caso que tu página de proveedor te diga que el pago se realiza por PayPal? Entonces, puedes realizarlo, pero te digo que tienes que tener en cuenta que el banco o la cuenta de banco que tienes esté correctamente o permita, como dice, afiliar esta cuenta de banco ahí, ¿ya? Que permita la afiliación. Porque si no lo permite, vas a tener que abrirte cuenta en 2 bancos o 3 bancos, si no me equivoco, en el Perú, que están directamente vinculados a este sistema de pago, para que lo pagues directamente ahí, desde la página web del proveedor. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si me estás siguiendo, me lo dices y pasamos a mostrarte el seguimiento. El siguiente. ¿Cómo es esto? Entras, abre, tienes que tener un correo verificado, primer elemento, y segundo, tienes que tener una cuenta verificada. ¿De acuerdo? Habrá un débito aproximadamente de $19 para comprobar y luego es un contrarreembolso del dinero sustraído para comprobar la cuenta del banco y luego PayPal te devuelve el dinero. Es como una confirmación, ¿ya? Lo vas a ver dentro de tus cuentas. Entonces, con este proceso, inicias el ingreso a la página de PayPal.
Acá te muestro el estado interno de PayPal, ¿ya? Voy a hacer un zoom a las partes principales, ¿ya? Luego voy mostrando más elementos. Me dice si puedes visualizar a partir de aquí el encabezado de esta página de pagos internacionales. Te muestra los movimientos recientes que has tenido, los pagos, puedes recibir cuentas, abonos, remesas a través de esto, y los pagos que has enviado, ¿no? Adicionalmente, abre cuenta, enviar pago, solicitud de pagos, servicios de comercio, productos y servicios, perfiles, y como ves en esta nómina de un pago que se realizó de $970.58, entonces muestra pagado para, muestra el email, muestra la empresa, ahí no está tapado, y muestra el estatus de la situación del pago que se ha realizado. Adicionalmente, en la palabra detalle aparecerá la información de la hora y el momento de la empresa a cual se le pagó y en mención al producto que ha sido negociado o pagado a través de esta cuenta de PayPal, ¿no? Acá todo así es PayPal en esta página, te muestra todos los pagos que hayas realizado o remesas que hayas recibido. Sobre todo el detalle de información es muy confiable, ¿eh? A diferencia de Western Union. Tiene un elemento como confirmación de correos electrónicos, confirma tu correo, puedes asociar la tarjeta de débito o crédito, es lo que yo te comentaba, pero dependerá de tu banco si puede asociar o no a esta cuenta internacional de pagos, ¿ya? Es importante que lo corrobores con tu banco que tienes actualmente. Western Union es el más conocido como MoneyGram, son las tiendas más habituales encontrar en puntos céntricos, avenidas, mall, etcétera. Encuentras estas tiendas comerciales. Y que muchas veces estas tiendas de pago son muy mencionadas dentro de las páginas internacionales chinas para el pago, ¿no? Nunca he comprado o vender con ellos, algunos aconsejan que son estafas. En los casos que he aplicado yo de talleres, no ha habido un problema. El único elemento es que, no sé, no voy a ver más adelante si están la captura del pago de realización que se ha hecho con esto, es que cuando transaccionas con ellos el pago a través de este servidor, entonces tienes que esperar aproximadamente de 2 a 3 días que se realice entonces la confirmación del pedido. Una vez confirmado, se te pide que realices el abono. Una vez que realizas el abono, entonces la respuesta puede demorar de 1 a 2 días para que sea notificado y recibido por el proveedor vendedor. Pero es como le decía yo, esta empresa, no todos realizan el pago internacional, generalmente son los pagos locales, por eso tendrías que preguntar si esta empresa de pagos internacionales tiene ese método para pagar a otro país. Y te dará un documento en el cual harás llenado de información y harás adicionalmente, pondrás o escribirás la suma del dinero en letras y luego de la revisión sencilla de algunos datos que te piden y del código que te suministra el proveedor vendedor, será colocado y entonces harás el depósito. Hay que considerar que también hacen un cobro. El pago mínimo para transferencias internacionales es de $25. No hay menor recepción de dinero internacional de pagos menor a este monto que te cito. De $25 para arriba es el monto de negociación con el que Western Union puede garantizar que envías el dinero y pagas por tu mercancía. El pago en efectivo, bueno, aplícale más que todo en el caso de ferias, en el caso de estar presente en el evento con el vendedor o la actividad para realizar.
Pero actualmente, como yo te comentaba, la Administración de Aduana tiene una disposición muy clara respecto a que todas las transacciones relacionadas a la compra-venta internacional se relacionan ya directamente a través del sistema de bancario. Entonces, siempre se debe utilizar este método como un método de control de los pagos que hayamos recibido o vamos a realizar a nivel internacional. Método seguro, sí, cuando estamos físicamente frente a él. Quedar en lugares públicos, eso es lo que, mejor dicho, que sea un evento, un lugar reconocido, y comprobar siempre el elemento del producto, la mercancía, y reconocer la moneda o la divisa en la que se transaccionan las compras. Es muy importante reconocer la moneda peruana como reconocer la divisa internacional negociada cuando el pago es de manera efectiva, directa o al cash. Ahora vamos a ver la otra parte que significa las entidades financieras y la respuesta a los métodos y forma de pago. ¿Me dices hasta esta primera parte? ¿Has comprendido? Para continuar ahora con la parte de respuesta al método y forma de pago, que es la entidad financiera o el sistema bancario. ¿Todo claro hasta acá? Jordi, Jeremy, Mabel, Kiara, Elín, Carlos, Jairo. Sí, Gisela, muy bien. Recuerde siempre que voy avanzando, tengas alguna pregunta, formularla a través del chat. Puedes utilizar el audio para ir aclarando cualquier duda que tengas, ¿sí? Recuerda que es muy importante que aclares tu duda porque vas a enfrentar más adelante en tu día a día como importador o exportador o como persona vinculada a un operador, comprender la transacción internacional, la formalidad efectuada y la comprensión de que los métodos y formas de pagos, dependiendo del país o el continente, siempre son diferentes y tienes que, como dicen, hacer la pregunta apropiada para el caso. Entonces, cuando se trata de las entidades internacionales o las entidades financieras tienen una forma de identificar sus procesos y esta identificación de proceso lo hacen efectivamente a través de instrumentos negociables o de sus servicios que ellos tienen. En la diapositiva presento, por ejemplo, el denominado la cuenta abierta y de los instrumentos. Cuentas abiertas, cheques, transferencias, giros, por ejemplo, son una de las formas más comunes. Claro, que evidentemente algunos relacionan de manera directa, más con la transferencia, como acabo de hablar, la aceptación del pago. Lo manejan a través de las siglas del T/T. Ponen la T/T para identificar que están asociando al elemento del servicio la transferencia bancaria. Es un término que no se escribe, como este caso está acá, ¿no? Pedagógicamente no se escribe, solamente ponen siglas, letras que identifican el proceso. Y instrumentos, bueno, estas son las formas que tienen las entidades financieras para respaldar o intervenir en la compra de la mercancía.
por ejemplo, carta de crédito, las cobranzas documentarias o el stand-by. Y efectivamente, cuando se trata de instrumentos, lo que hay que validar o evaluar en el proceso es efectivamente su efectividad y el pago por dicho servicio. Quiere decir, cuál es el cobro por el servicio, cuál es la tasa por ello. Y esto también tiene que ver con un elemento importante que significa que todos los bancos no operan de la misma manera, por lo cual siempre recuerdo que debes conocer las tasas que aplican los bancos involucrados. Lo puedes comparar porque algunas de las tasas salen publicadas en comparabien.com.p y ahí hay una situación de información de las tasas que manejan estos bancos, ¿no? Pero también las puedes consultar, como te dije, yendo a la página del Banco Central de Reserva del Perú y dando link en el banco que quieras efectuar alguna información que necesites tener clara. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva para meterme en los elementos que acabo de mencionar. La cobranza documentaria, medio de pago internacional, muy utilizado por algunos, dependiendo de si el banco corresponsal o el banco intermediario se encuentra en el país, tanto el vendedor como comprador, para poder realizar efectivamente esta intermediación de las entidades financieras, mediante el cual dice un banco local actuando a solicitud de un cliente, que digamos que vamos a llamarle el exportador, recibe documentos de carácter financiero, como son letras de cambio, pagarés, o comerciales en el caso de la factura o el documento de transporte, certificación, etcétera, con instrucción de entregarlo al tercero, que sería el importador, a manera de contrapago, la aceptación de una letra, un pagaré u otros términos o condiciones que hayan establecido el exportador hacia el importador, la cobranza documentaria. El crédito documentario, no todos aceptan crédito documentario, de eso depende también del proveedor. Algunos no están muy asociados con este método y generalmente utilizan el método de la transferencia internacional. El crédito es el compromiso de un banco mediante el cual se hace cargo del pago al exportador. Es el banco quien garantiza siempre el pago, por lo que previamente habrá analizado el riesgo del cliente, o sea, de la parte que recibe, que es el importador, haciéndole firmar un contrato de apertura por crédito similar a las pólizas convencionales que se conocen. Esos dos anteriormente mencionados son los instrumentos más popularmente conocidos, las cobranzas y los créditos. Pero existen otras formas locales, sí, también existen otras formas locales que reconoce actualmente ahora la aduana como otros métodos y formas de pago. Se lo tiene establecido en su comunicado del año 2019 en adelante. Para las negociaciones, específicamente dice la SUNAT aduana de la compra-venta. Existe el financiamiento pre-embarque, post-embarque, que ofrecen algunos, y que esto está más relacionado con el tema de las empresas de servicios aduaneros. Muy bien, Corina, me doy un pequeño lapso entonces acá para entrar al sistema y realizar el ingreso de la asistencia. Sí, permítame un minuto nomás los demás para gestionar la asistencia oportunamente, ¿ya? Sí, imagino que sí, la mayoría tiene el inconveniente del sistema del internet dependiendo de la empresa y del lugar. ¿Sí? Voy a registrar tu asistencia para luego continuar con la sesión. Deme un minutito para registrar a su compañera y pasamos. Un minuto, no unos segundos nomás. Corina Lisbeth, muy bien. Registro tu asistencia y ya está. ¿Alguien más que haya entrado al sistema, por favor, para registrar su asistencia? ¿Alguien más que falte?
Listo, Corina, ya está. Voy a continuar. Estamos, Corina, viendo el tema de los métodos y formas de pago, ¿de acuerdo? Métodos y formas de pago. Hemos subdividido esta penúltima sesión en varias formas de subtemas de presentación de los métodos y formas de pago. Estamos ahora en la parte de las entidades financieras, analizando su intervención en los métodos a través de su método y forma de pagos en la compra internacional. El sistema de financiamiento bancario. En el artículo 49 de la disposición de la importación para el consumo, podríamos vincularlo directamente a dos palabras que pone la ley de aduana manifestando el pago del tributo. Y dice que la cancelación se realizará por pago o por garantías. Entonces, ahí ya nos está indicando la manera en la que el sistema bancario interviene, porque el pago puede ser diferido, al contado, transferencias, pero en este caso, el compromiso cae en las entidades financieras. Y aquí la aduana lo va a denominar las famosas garantías. Y establece que son 13 garantías, pero aquellas que son aceptables al tema del tributo de las importaciones para el consumo, solo lo resume a 3, ¿no? Lo resume en la carta fianza bancaria y en la póliza de caución o en las garantías nominales. Entonces acá vemos otra forma de interpretación que tiene la Administración de Aduana para la importación. Por si acaso, recuerden asociarlo ese término con el artículo 49, que es la parte de la definición de la importación. Entonces, el financiamiento aplica para el ingreso de mercancías que tienen por fin definitivo el consumo y la exportación de mercancías de igual manera con su consumo definitivo en el exterior, o sea, en los regímenes aduaneros. Y recordemos mucho que esta parte está más vinculada al tema de los regímenes aduaneros. Paso a la siguiente diapositiva para continuar con esta explicación. Y el financiamiento de importación, por ejemplo, lo toman de dos maneras. Aquí esta presentación, la comercial, directa del comprador con la vendedor, o la bancaria por intermedio de los bancos locales. Acuérdate, como en el anterior, las cartas de cobranzas o los créditos documentarios. Ahora, esto también depende mucho del tipo de banco, ¿de acuerdo? Del tipo de banco. Siempre les digo esto para que no vayamos a asociarlo directamente como una manera general, sino depende del banco. ¿Qué dice el financiamiento de importación? Es otorgado a un cliente importador para realizar el pago a su proveedor del exterior, derivado de la consecuencia de la compra de una mercancía para importación para el consumo. Entonces, aplica a bienes que ingresan para formar parte de un bien que luego se va a exportar también, o para la venta local o bienes de capitales, es lo que se entiende por el financiamiento de importación. Estas premisas que estoy citando dependen del contexto en el que el banco decida tomar en cuenta la financiación. Puede darse para pagar la importación directa, la que manifestamos, pagos o garantías, para pagar una carta de crédito de importación que te genera el exportador hacia el importador, o para pagar la cobranza de importación generada con la acción de la compra-venta entre importador o exportador. Entonces, en estas tres definiciones o formas de intervención, siempre manifestaré que depende de la entidad financiera, su participación y de las cláusulas que ella haya establecido. Financiamiento de importación: financiar la adquisición de insumos, materias primas, partes, componentes, empaques, embalajes y bienes de consumo para su venta en el mercado local o en el extranjero.
y pagar a la vista del proveedor, obtener una mejora en el servicio del proceso y financiar proyectos de inversión, adquisición, cumplimiento son las disposiciones que colocan los bancos cuando hablamos de financiamiento de las importaciones. Debes tomar en cuenta siempre las tasas. ¿De acuerdo? Las tasas. Las tasas las puedes sacar de la página comparabien.com.p. Sería realizado de esta manera. Me dice si puedes visualizar, por favor, esta diapositiva para explicar las flechas y ir agrandando con el zoom las partes que no se puedan visualizar o estén muy pequeñas a la vista. Sí, Carlos, muy bien. Los demás, por favor, coméntenme si pueden ver la diapositiva con claridad para pasar, si no, a ver la manera de que se pueda ver con claridad, ¿sí? Mabel, Kiara, Yanira, que lo visualizan con claridad, me lo manifiestan para poderlo explicar. Sí, muy bien. Siempre bajo la acción de esta comercialización o negociación, existen dos figuras. La persona que compra mercancías del extranjero, importador, y la persona que vende al importador desde su país de salida, el exportador. Entonces, entre ellos se fija este tema de la compra-venta a través de los métodos y formas de pago que él coloca en su página. Como mostré, tanto en las páginas peruanas como en las páginas extranjeras, entonces confirman la aceptación de la compra a través de los métodos y formas de pago que ellos han establecido. Y entonces la finalidad de esta negociación con la intervención de las entidades financieras es garantizar de alguna manera que la mercancía llegue al otro lugar y que la persona que quiso adquirir el bien también cumpla con la disposición del pago de las mercancías establecidas por el precio. Primero, el importador dice acá, solicita el financiamiento. En el paso número 2, se desembolsa el financiamiento y se envía el pago al banco exportador, donde se encuentra el vendedor, proveedor, exportador, y lo recibe. Se abona en la cuenta y entonces el exportador realiza entonces el envío de la mercancía porque ya tiene el abono confirmado. Por eso decíamos, para un exportador es importante tener en cuenta si la mercancía llega en buen estado, pero también tener en cuenta si ha podido recibir el dinero correctamente establecido en su negociación con los importadores. Financiamiento de exportación. Si las importaciones son el ingreso de mercancías y en ellas conllevan a adquirir materias primas, partes, piezas, ¿no? Productos terminados, entonces también en el mecanismo de las exportaciones, que son la salida de las mercancías bajo la parte temporal o la parte definitiva, entonces las entidades financieras también tienen una participación en el financiamiento de las exportaciones. Recordemos que las exportaciones en el Perú no están vinculadas al pago de tributos, lo que se aplica entonces a las importaciones y no a las exportaciones. Recuerda siempre esa parte importante, ¿ya? No vayas a olvidarla. Y si queremos hablar del documento que mostrará a la entidad que ha formulado su intervención en este proceso, entonces vas a tener que tomar en cuenta que se tomará la información en el formato A y se manifestará el pago de nuestros tributos en el formato C. La entidad estará vinculada directamente con el formato A y el formato C. Financiamiento del preembarque es el que se otorga al cliente exportador para apoyarlo con la compra de materiales, los costos de la fabricación y otros requisitos asociados a los términos de la venta,
Si se refieren a los términos de la venta o términos de acción, se refieren a los términos de entrega. En este caso, el exportador debe contar con órdenes de compra firme o con una carta de crédito de exportación. El plazo depende del ciclo del producto, máximo 180 días, pero esto depende de la entidad financiera involucrada. El posembarque es en el que se otorga cuando el cliente exportador ya embarcó el producto. En esta etapa ya debe contar con la factura final y el documento de transporte correspondiente. Este financiamiento se cancela una vez que reciban los fondos del exterior provenientes de la exportación. El cliente exportador puede encargar al banco la negociación de una carta de crédito de exportación o la de la cobranza de exportación como garantía del pago del financiamiento. De no contar con ninguno de estos, de presentar los documentos. Sí, claro, Jordi, hablamos de dos elementos de financiamiento de exportación, el preembarque y el postembarque. Esto es manejado como si fuese un régimen aduanero, ¿no? De la parte temporal, ¿no? Del elemento donde la mercancía se dispone a ser exportada, y las mercancías luego se consideran desde la salida como la parte de la post-embarque, del post-embarque. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y hagamos un review entre el preembarque y el postembarque. El preembarque es un apoyo crediticio para el ciclo productivo de su empresa, específicamente para la producción, acopio, compra de bienes terminados, materiales, materias primas, que se incorporen en los bienes de producción destinados a hacer la exportación. Este término es un término que depende de la entidad financiera, cómo es que interpreta los términos que le pone al preembarque y para qué situaciones específicas aplicará el término del preembarque. En el posembarque, sin embargo, es obtener el financiamiento en un corto plazo, siempre digo depende del banco, luego de haberse producido el embarque de las mercancías hasta que reciban los fondos del exterior para cancelar el financiamiento. Todas estas disposiciones que ves aquí en pantalla, yo las he tomado de manera general, considerando que depende de las entidades financieras, de la situación de su participación en preembarque o posembarque. Depende mucho del banco la fijación de los instrumentos o de las cláusulas de negociación establecidas para las situaciones mencionadas. No todos los bancos tienen una definición definitiva, sino que cada banco dispone sus propias reglas. Los bancos tomarán en cuenta las disposiciones de algunas situaciones para la evaluación del elemento del preembarque o del posembarque. Es casi parecido al proceso que pedimos el financiamiento préstamo, donde evalúan las situaciones que se pueden tomar en cuenta y sobre ella entonces juzgan calificar el preembarque o el posembarque. Toman elementos, voy a hacer un elemento importante que vas a encontrar una palabra, acá va una palabra que hay que explicarla para que demos constancia de este término, ¿ya? Voy a emplear el zoom. Y las tasas siempre considera dependen del tipo de banco. Comisión de gestión SWIFT quiere decir del mecanismo de información que un banco con otro envía, y esto es prueba de la realización de la negociación. Observaciones a la negociación, comisiones de
de aviso, comisiones de gestión del código de transferencia, comisión de gasto de porte, que casi los bancos cobran, comisiones de pago, comisión de gestión de portes, etc. Todos ellos son elementos que tienen en cuenta los bancos, pero que cada banco lo pone de una manera distinta a la del otro. Es muy conveniente siempre, les recuerdo, que esto lo manejen con su banco que tienen en el país. ¿Me dicen si ven la diapositiva? Acá lo he pasado todos los términos de palabra, lo he pasado más bien al gráfico pedagógico para que podamos entenderlo. Lo he hablado, ahora vamos a verlo en una gráfica para entenderlo. Me dicen si pueden ver la diapositiva para explicarlo en la diapositiva. Ya he hablado de la parte teórica, ahora déjenme mostrarle en la parte pedagógica de las diapositivas. Ven ahí que hay dos elementos, el que acabo de mencionar, el financiamiento del preembarque y del postembarque. ¿Dónde están situados teóricamente los elementos? Ahí puede ver, podemos decir así, como dije siempre, existen tres hemisferios, el país que exporta, el tránsito internacional y el país que va a realizar la importación. Lo mismo sucederá en este ámbito. Financiamiento preembarque, puerto de embarque de la salida antes de la mercancía, cuyo plazo en 90-80 días depende de la entidad financiera. El exportador ha hecho una negociación vinculada a un contrato de compra-venta. Un contrato de compra-venta es un elemento legal, es un elemento jurídico que establece una obligación con la parte compradora, en el cual se ponen las cláusulas necesarias para cumplirse. Es en base a ello que el banco toma entonces que los contratos de compra-venta son los elementos de formalidad que han establecido dos empresas. Entonces, luego de establecer el contrato de compra-venta, realiza el importador la orden de compra, que mejor dicho se asocia a la orden igual que la del pedido. Luego de ello, entonces vemos las etapas que se van a dar. Y finalmente, una vez llegada la mercancía a la nave, esta hace su tránsito, llega al puerto destino y acá tiene el financiamiento del posembarque en el lado del territorio del importador. Por eso hemos subdividido, si lo miramos a manera de columna, al lado izquierdo o al lado derecho, las partes partícipes, exportador-importador, y la parte importante, la central, que es la del tránsito internacional. Por eso decían acá que lo importante es tener la negociación ya establecida con el medio de transporte o la empresa vinculada al proceso del envío de la misma. Paso entonces a la siguiente parte de la siguiente diapositiva. Y otras modalidades que pueden tomarse en cuenta en este hecho también son aquellas como los pagos anticipados, los créditos documentarios irrevocables, son elementos distintivos dentro de las cobranzas o los créditos documentarios. Pago anticipado, el comprador envía los fondos al vendedor previo al embarque de las mercaderías. Esto ya es algo habitual, esto es algo que casi siempre la mayoría de las páginas de Alibaba permiten a las personas vinculadas al proceso que primero envíen el dinero o un porcentaje del dinero y luego el otro porcentaje del dinero, luego de confirmada la mercancía siendo recepcionada por el medio de transporte, se paga la diferencia. Actualmente piden un porcentaje superior al 50% para que puedan darse esto de la negociación de la compra de mercancías, materiales, insumos, etc. Y el crédito documentario, acuérdate que la parte de financiamiento que pide una parte y establece dentro de este proceso una determinada situación establecida como las cláusulas. En este caso, la cláusula roja es aquella que contiene una condición especial por medio de la cual se autoriza al banco del exportador a efectuar anticipos al beneficiario con anterioridad
a la presentación de los documentos de embarque. Generalmente la posición es que las mercancías estén a disposición del transporte internacional, lo que garantiza entonces el endoce. La mercancía queda bajo la seguridad del endoce del documento de transporte. Y en la situación del despacho aduanero, o sea, en la recepción de aquí del despacho aduanero, vamos a ver entonces la relación de los métodos de forma de pago, la intervención del sistema financiero, cómo es entendida en el tema del desaduanamiento de las mercancías o declaración de las importaciones o exportaciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y vemos acá entonces que la declaración anual de mercancías va a pedir la identificación del proceso anteriormente mencionado, la entidad financiera, el código, la modalidad y el código de modalidad utilizado con el sistema financiero. Voy a pasar esta parte, ya estaría yo tocando métodos y forma de pago, ya lo vincula a los documentos de declaración. En este caso la figura es de una declaración anual de mercancías, es una TAM. Me dicen si pueden visualizar esta parte, por favor. Voy a hacer la comparación de la información que hemos hecho con entidades internacionales, nacionales, cartas, créditos, pagos, transferencias, en los formatos en los que se ha vinculado el proceso. Pongo a disposición de la pantalla formato A y formato B. Me dice si puede visualizarlo para señalarlo y explicarlo. Ahora vamos a hacer un vínculo, ¿ya? ¿Dónde queda todo lo expresado? En la parte del documentaria de importación o exportación. Bien, en los formatos A y en los formatos B. Te recuerdo que el formato A sirve para declarar la información y tener en cuenta el valor aduanas en el caso de importación y subsecuentemente se da luego de ello la liquidación a través del formato C. En el formato A, DUA, como lo dicen algunos, declaración única de aduanas, en la casilla quinta, manifiesta la transacción, hace mención a la entidad financiera. Para la limitación de aduanas, las entidades financieras también son identificadas y reciben un código. Es como decir que el banco BBVA es un banco reconocido que hace transacciones internacionales y, como no, la aduana le confiere un código 2, Banco de Crédito código 1, Interbank, Scotiabank. Ahora que entró el Bank of China, también va a tener, o tiene, perdón, ya su código de identificación en el proceso de las declaraciones aduaneras. Y en el formato B, que es el documento de declaración vinculada a la parte de la comercialización del importador o exportador, en la casilla cuarta se menciona la naturaleza. Y la naturaleza, a diferencia del formato A de identificar a la entidad financiera, en la casilla 4.1 del formato B indican cómo se ha realizado el tipo de método de forma de pago. Quiere decir, aplicará un término que utilizamos nosotros como el término se venden para su exportación al país de importación. Entonces hablará de una compra firme. Quiere decir, se evidencia la salida de la mercancía y se evidencia el pago de la misma y la recepción de ella. Y por tanto, lo identifica con un código en la 4.1 y la edición de ese código. Luego de ello, vinculado al proceso del método y forma de pago, el formato B, que es el formato de la declaración de las mercancías, entonces pone en evidencia la realización de parte del transportista, si el envío se realiza de forma total o de forma parcial, y también establece el código para dichas acciones de tipo parcial o de envío único. Me dicen, por favor, si has entendido esta parte de aquí. Estoy asociando la explicación de los métodos y forma de pago ya en los documentos, de declaración aduanera. Recuerda siempre, si eres el dueño de la mercancía, ubicar que tus transacciones comerciales van a ser expresadas
y suscritas en estos formatos, ¿ya? Esta parte que te muestro lo va a realizar la agencia de aduana, pero tú vas a tener una copia del formato, entonces es importante que tú asocies dónde están tus transacciones o negociaciones comerciales, tanto en el formato A como en el formato B. Y estas son las casillas de ambos formatos en la que participa tu método y forma de pago. Le recomiendo siempre, por favor, tomar nota, porque se dan cuenta que en algunas diapositivas no hay mucha teoría, en algunas hago lectura, para luego pasar, como he hecho en este caso, escritura y luego gráfica. Y en algunos casos, como esta diapositiva, ya me centro más en la gráfica, en la explicación, que en la parte de escribir, porque esa es la parte ya práctica en la que tienes que constatar tu transacción comercial del método de forma de pago. Aquí en las dan formato A y formato B. Siempre anota las casillas. Formato A, casilla quinta, formato B, casilla cuarta. Y como te comentaba, la SUNAT en el año 2019 establece las disposiciones que cómo la aduana identifica la modalidad y la forma de pago. Voy a leer para hacer mención al comunicado de la aduana que está vigente y lo toma de la siguiente manera. Un 22 de abril del año 2019, a través del despacho de su procedimiento de despacho, identifican de la siguiente manera. Dice, estando próxima a la entrada en vigencia de una modificatoria al instructivo de declaración aduanera, que son los formatos DAM, prevista para el 29 de abril, se publicará en los próximos días, dice, en ese tiempo, dijo, entre otros, actualizar las tablas de las modalidades de pago, porque es un cambio de modalidad de pago, correspondientes a las casillas 5.2 del formato A. Acuérdense que acabo de ver el formato 5.2, tipo de medio de pago en el formato B de la declaración de mercancías. En el sistema del despacho aduanero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria pone en conocimiento que de los operadores del comercio y proveedores de software los términos de actualización. Entonces, modalidad de pago al contado será el código 1, modalidad de crédito el código 2, el pago anticipado que mencioné que piden algunos proveedores internacionales será el código 6, otros tipos de aceptación de método y forma de pago en la séptima, en la octava el pago mixto, y en la 9 sin pago. Entonces aquí verifica en caso de las muestras o envíos en las que existe la mínima situación de pago aceptado, pero que por su naturaleza no tiene fin de comercialización. Entonces pone un valor simbólico y por eso que hace mención en la casilla número 9, porque todo en realidad tiene un valor y un precio, pero el fin puede determinar su utilización o comercialización. Y entre otras, también dispone el tipo y medio de pago. Ahí enumera los códigos a cada situación y menciona las tarjetas de débito. Por ejemplo, si hemos pagado a un pago al Express o al Alibaba, código 12 en tipo de medio de pago. Si hemos pagado con la tarjeta de crédito, código 13. Si hemos utilizado las famosas cartas de crédito que mencioné, de tipo simple de documentario, código 7, código 8. Giros, código 11, depósitos en cuenta, código 10, transferencias, o sea, transferencias, efectivo de pago, código 1, etcétera. Y ahí, como ves, la aduana empieza a identificar cada proceso efectivamente mencionado como método y forma de pago en las páginas internacionales. Esta información, recuérdala siempre porque es una disposición ya actual que se aplica y que la agente de aduana te solicitará para poder demostrar y comunicar cómo ha sido la transacción internacional realizada con tu proveedor internacional. Esta disposición es importante recordarla de aquí en adelante, ¿ya? Y aplicado a toda negociación de compra-venta internacional.
Ahí vemos, por ejemplo, ahí te muestro ya en pantalla cómo se visualizaría esta aplicación en una DAN en la que se ha efectuado a través de una entidad financiera y en la que identifica la modalidad que se realizó a través del sistema financiero. Acá podríamos poner entidad financiera Banco X, ¿no? Y la modalidad que se realizó en ella, en la de pago al contado, identifica con el código correspondiente que ha actualizado la administración para las formas y tipos de pago. Te recuerdo que si estamos mencionando la casilla 5 en esta pantalla, recuerda que es el formato A. Y si ves un número 4 hablando de naturaleza de la transacción, estamos en el formato B. ¿Ya? Siempre recuerda las casillas. Y la aduana, como te decía, hace mención a métodos y formas de pago de la manera de aplicar en la importación como pago o garantía. Y ahí vemos que utiliza, por ejemplo, dice, utilizó el banco que identifica y el tipo de cancelación que realizó con el banco mencionado y establece entonces su tipo de modalidad. Esta modalidad fue de tipo electrónica. Te recuerdo que las garantías, si quieres revisarlas, están en el artículo 112 del reglamento de la ley. Pago garantía se menciona en el artículo 49 de la ley, perdón, las garantías en el reglamento del artículo 112 hace mención en vínculo al método y forma de pago. Y ahí tenemos una declaración identificando la aduana de ingreso, la numeración respectiva que se dio con la casilla número 2 y identifica a la entidad financiera de la transacción en el formato A, casilla quinta, identifica la modalidad distinta a la anterior. Mira, el anterior fue al contado y en este caso es con esta entidad financiera realiza el pago al crédito y le identifica con su código correspondiente. Me dice si ha visualizado esta diapositiva, por favor, para continuar con las demás, no sea que tengas algún problema con la diapositiva. ¿Se visualiza esta diapositiva? ¿Sí? Tome en cuenta entonces que cuando hagas lectura de tu proceso, verifica el código de el numeral quinto de tu transacción para identificar tu proceso. Ya, este es el formato A. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora lo cambio al formato B. He hecho el cambio. Mira, ahora estamos en formato B. La anterior hice la primera cuando iba a entrar en la declaración aduanera, hice mención a las dos DAN que iba a utilizar, formato A casilla quinta y formato B casilla cuarta. Mira, naturaleza de la transacción efectuada, la compra-venta a precio firme para su exportación al país de importación. ¿Qué quiere decir? Pago firme, se realizó el pago total íntegro a este proveedor. Dice, para su exportación al país de importación, claro, se entiende que la mercancía se ha encontrado en el exterior, hace su salida de un país del exterior, y esta mercancía que sale del exterior, por ejemplo, de China, hace su ingreso al país de la compra, que ha sido Perú, país de importación. ¿Cómo fue la realización del envío de esta negociación internacional con este método y forma de pago? Pues envío único. El número de envíos que realizó es 1. Si fuesen parciales, mencionaría varios envíos y diría el envío parcial y diría cuántos envíos estarían realizando. Paso a la siguiente diapositiva. Y
En análisis gráfico, ya todo lo comentado, vamos a hacer un análisis gráfico para entender lo del tema del financiamiento, ¿no? Me dices si visualizas esta parte que vamos a ver en el tema de cuenta abierta o de instrumento de los bancos y vamos a hacer una comparación de seguridad del cobro y del costo de operación. ¿Sí pueden visualizarlo? Muy bien, esto es como el producto cartesiano, ¿no? XY. Vamos a hacer la comparación a nivel XY. Muy bien, Jairo. Vemos en primera situación que pone a la transferencia internacional como un elemento de costo de operación mínimo. Muy bien, ¿lo pueden ver? La seguridad en el cobro también es mínima, por si acaso. Y como podemos ver aquí, avanza en el tema del siguiente, de la cobranza documentaria, donde ya el nivel de situación de formalidad se pone en un ámbito más complejo que de la transferencia, y que al asumirlo bajo carta de crédito, entonces nos damos cuenta que la complejidad avanza porque dispone de las formalidades y condiciones que establece el banco. Y si vemos y queremos entender la parte superior, si hay confianza en la negociación entre vendedor y comprador cuando se realiza una carta de crédito, es negativa, por eso tiene la flecha negativa en la parte superior. Pero si realizamos la transferencia internacional, vemos que el costo de la operación es el mínimo, el factor de confianza es alto, por eso es que envías el dinero, pero la seguridad del cobro siempre será mínima, es decir, que no garantiza que efectivamente esta operación se pueda realizar con éxito. Y algunos tienden a decir que este tema del más menos mínimo se aplica mucho más con el Western Union, porque los bancos tienen corresponsales, lo que garantiza que el documento sí se va a dar, la operación se va a realizar y la mercancía, de ser necesaria con las cláusulas establecidas, se le van a cumplir. En el plano más simple de una transferencia, esto no existe. Solamente lo único que existe es la confianza de que tú envías dinero y crees que vas a recibir la mercancía en el estado y condiciones que la has solicitado. Aquí no hay indemnización, no estamos hablando de seguro. Estamos hablando solamente de la aceptación del pago en una relación de vendedor y comprador. ¿Me has entendido la explicación? Para pasar a la siguiente diapositiva. Recuerda que estamos en la penúltima sesión y el día lunes sería nuestra última sesión. Todo conforme, Jordi. Me dicen, por favor, Jeremy, Mabel, Kiara, Yanira, Corina. Recuerden que estamos en esta penúltima sesión y necesito saber si has comprendido porque estamos finalizando nuestra sesión y estamos culminando el módulo de operatividad de comercio. He vinculado algunos términos nuevos, he hablado de legislación, era importante tener en cuenta que tenía que mencionar la palabra legislación por la situación en que la mercancía, el proceso de método y forma de pago en este ámbito que realizamos de estudio se relaciona directamente con las actividades de importación y exportación, ¿de acuerdo? Voy leyendo el chat. Voy a leer el chat de ustedes para ver si, muy bien, Yanira, Corina, Renzo, Diego, Jordi, Jairo, muy bien, Carlos, Jeremy, muy bien. Ya, tomen en cuenta, por favor, que esta disposición no es una disposición simple. Recuerda que tienes que darle sustento. La Administración de Aduanas, con la disposición del 4 de abril de 2019, fijó con claridad que esta situación
del financiamiento, de la situación de las transferencias o pago a las mercancías internacionales, tiene que ser verificado y sustentado. Para lo cual tú debes tener entonces la información y la carga de prueba de tu transacción de negociación efectuada. Y a manera de cuadro general, a manera de columnas, para terminar, pongo lo siguiente. Medio de pago: transferencias, cobranzas simples, cobranzas documentarias, crédito documentario. Financiamiento: la participación de las entidades o del sector financiero, ¿no? Hay financiamiento en las exportaciones e importaciones, financiamiento para la importación, leasing de importación, exportación en el preembarque, en la exportación en el post-embarque, y factoring en la exportación. Garantías: sí, existe en el ámbito internacional, stand-by, garantías de primer requerimiento, y otros establecimientos locales como Dropback, IGB, depósito anticipado, etcétera. Este es el portafolio de situaciones que tienen cada una su propio ámbito, como puede ver y siempre he mencionado, pero todas ligadas a un mismo sentido, que es el método y la forma de pago, y que todas ellas se relacionan directamente con las importaciones o exportaciones. Bien, con esto estoy dando término a este módulo, a esta sesión del módulo de operatoria, métodos y forma de pago, y luego el día lunes estaríamos viendo la primera parte de la explicación de ya cerrando con el contrato de compra-venta, y de manera general haríamos un repaso de casi todo para tu evaluación del día lunes, ¿sí? Te pediría que no vayas que vayas viendo la manera de que la internet no te vaya a fallar para que puedas participar en la primera sesión, para que luego entres a tu evaluación de una manera aclarando algunas dudas y puedas dar correctamente tu evaluación ya para el día lunes 5 de este mes. Si tienen algún inconveniente, recuerden siempre comunicarse con la institución para que puedas subsanar la eventualidad y puedas ingresar oportunamente al sistema. Bien, hasta acá. Entonces, he terminado el módulo de la sesión de métodos y forma de pago, y nos estaríamos nosotros viendo ya el día lunes, ¿sí? ¿Todo claro, Carlos? Corina, Diego, Elin, Gisela, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Jairo y Yanira. Entonces acá aquí estamos concluyendo la penúltima sesión. La última es el día lunes. Muy bien, Jeremy, no olvide por favor siempre manifestar si tienes algún inconveniente para yo hacer un review, un buen repaso, ¿ya? Muy bien, buen fin de semana. Muy bien, Jairo, nos vemos hasta el día lunes. No olviden repasar estos 2 días que tienen algo de lo aprendido. Buen fin de semana para todos. Nos vemos hasta el día lunes. Muchas gracias. Nos vemos el lunes con todos.